Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El 23 de agosto de 1985, Arquímedes Puccio, acompañado por su hijo Daniel y su cómplice Guillermo Laporta, se dirigió a la esquina de Mariano Acosta y Bonifacio del Carril, en el barrio de La Floresta, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Su plan era dejar una prueba de vida de Nelida Abolini y de Prado, la mujer que tenían privada de su libertad. Desde hacía un mes, Nelida estaba retenida en el sótano de la casa de los Puccio. Sin embargo, el procedimiento no salió como esperaban. En lugar de encontrarse con la familia de la víctima, fueron rodeados por 15 brigadas de la policía. Los agentes les ordenaron tirarse al piso, apuntándolos con armas de fuego. Puccio reaccionó rápidamente, diciendo que su casa estaba llena de explosivos y que si intentaban inspeccionarla, volarían por los aires. La decisión quedaba en manos de los policías: creerle y salvarse, o intentar rescatar a la víctima y desbaratar al clan más poderoso de la década. Arquímedes Rafael Puccio nació el 14 de septiembre de 1929 en el barrio porteño de Barracas, en Buenos Aires, Argentina. Fue uno de los 4 hijos de Juan Puccio, quien era el jefe de prensa del canciller Juan Atilio Bramuglia, y de Isabel Orano, una reconocida pintora. Puccio cursó sus estudios en el Colegio Comercial Hipólito Vieites de Buenos Aires y luego ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas, donde obtuvo su título de contador. El 15 de octubre de 1957, Arquímedes contrajo matrimonio con Epifanía Ángeles Calvo, quien trabajaba como profesora de matemáticas y contabilidad. Juntos tuvieron 5 hijos: Alejandro Rafael, nacido en 1958, Silvia Inés en 1960, Daniel Arquímedes en 1961, Guillermo Javier en 1963 y Adriana Claudia en 1970. Durante los primeros 20 años de su adultez, Arquímedes tuvo distintos trabajos y formó parte de varias agrupaciones. Desde 1957 hasta 1964, Arquímedes fue diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores, llevando a cabo misiones de correo diplomático en Madrid. En 1973, asistió a la Escuela Superior de Conducción Política, que en ese entonces dependía del Movimiento Nacional Justicialista. A pesar de no tener experiencia en ninguna disciplina física, fue nombrado subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Buenos Aires. Además, formó parte del Batallón de Inteligencia 601, una unidad especial de inteligencia del Ejército Argentino. Durante su tiempo en el Batallón de Inteligencia 601, Arquímedes tuvo una activa participación en el terrorismo de Estado y en la denominada Operación Cóndor. También fue miembro de la Alianza Anticomunista Argentina, AA. Cuando la dictadura en el país estaba finalizando, Puccio fue despedido y se retiró de la vida política para dedicarse al negocio de los artículos náuticos. Compró una casa en el partido de San Isidro, en la calle Martín y Omar 544. En el tradicional barrio de la zona norte, todos conocían a la familia Puccio, quienes llevaban una vida aparentemente ejemplar. Iban a misa los domingos y saludaban amablemente a los vecinos. Si te gusta este video, no olvides suscribirte, compartir, dar like y comentar si disfrutas del contenido. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estos relatos impactantes. Recibe un fuerte abrazo y gracias por ser parte de nuestra comunidad. De manera casi instantánea, los vecinos tomaron cariño por Arquímedes, ese señor mayor que barría la cuadra de su casa para evitar la suciedad. Alejandro, el hijo mayor, era el prodigio de la familia. Era un talentoso deportista del equipo de rugby de San Isidro y también había jugado en los Pumas. Arquímedes quería que su hijo viviera en un ambiente del mismo nivel que sus amigos del deporte. Su sueño era hacerse un lugar en la alta sociedad gracias a la condición de su primogénito. Por esto, Alejandro dormía en la planta alta de la casa, que estaba amueblada con muebles franceses, sillones de terciopelo y mesas de caoba. No obstante, la planta baja era completamente desigual. Los muebles estaban pasados de moda y descuidados. La habitación de Arquímedes y Epifanía solo contaba con una cama, un ropero viejo y un montón de cajas apiladas. Los demás hijos no recibían el mismo trato que Alejandro. Si bien Daniel también jugaba rugby,
Solamente llegó a jugar en un tercer equipo. A principios de los 80, decidió irse a vivir a Australia. Poco tiempo después, su hermano Guillermo siguió sus mismos pasos y jamás volvió al país. El dinero de la tienda no era suficiente para mantener el costoso estilo de vida de los Puccio. Arquímedes observó lo que sucedía a su alrededor y decidió idear un plan, pero para llevarlo a cabo necesitaba cómplices. Durante la dictadura cívico-militar, los secuestros a cambio de dinero llevados a cabo por grupos parapoliciales o militares eran moneda común. Puccio vio en esto un negocio. En sus tiempos en la Escuela Superior de Conducción Política, conoció a Guillermo Fernández Laborda. El hombre de 42 años administraba el Hospital Municipal de Ramos Mejía, pero coincidía con Puccio en algo. También era miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. La amistad se consolidó rápidamente, ya que ambos eran cultores de la ultraderecha peronista. Sin embargo, con el pasar de los años perdieron el contacto. En 1982, Laborda y Puccio se reencontraron en la aduana, donde Laborda estaba trabajando como comisionista. Puccio le comentó que tenía un plan y lo convocó a una reunión con otros 3 hombres. Laborda accedió, y la cita se dio en la confitería Ideal de Suipacha y Corrientes. La lista de invitados estaba meticulosamente elegida. Rodolfo Victoriano Franco era un coronel de 76 años que se había retirado luego del golpe militar contra Perón y contaba con acceso directo a armas de fuego. A su lado estaba Roberto Díaz, un mecánico de 44 años que se relacionaba directamente con jefes de bandas delictivas que quemaban autos para lograr el seguro. El cuarto invitado era Gustavo Adolfo Contepomi, un hombre que tenía bastante trato con la clase alta de Buenos Aires. Sin mucho preámbulo, Arquímedes les explicó su plan. Consistía en cometer secuestros a cambio de dinero, pero no serían al azar. Los perfiles que buscarían serían personas de la clase alta bonaerense, cuyas familias pudieran pagar un jugoso rescate. Además, Uchija ofreció el sótano de su casa para mantener a las víctimas en cautiverio. Los 4 hombres aceptaron la propuesta. Días después, se reunieron en un establecimiento que quedaba en la esquina de la casa de Puccio. Arquímedes les pidió que realizaran un pacto de sangre, al igual que lo habían hecho sus ancestros de la mafia siciliana. El siguiente paso era elegir una víctima. Fue en ese momento cuando Arquímedes decidió sumar a alguien más al clan: su hijo Alejandro. El joven tenía contacto con las clases altas capitalinas gracias a su desempeño como jugador de rugby. El primogénito no solo accedió a sumarse al plan, sino que también entregó a la primera víctima, Ricardo Manucán, el dueño de la cadena de supermercados Tantiti. El plan estaba firmado por el Comando de Liberación Nacional, como se hacía llamar el clan. Arquímedes dejó esa carta en un paquete con cigarrillos dentro del baño de un bar. Llamó desde un teléfono público a los Manukian para que fueran a buscarla y les indicó el siguiente paso. Para cobrar la fianza, debían ir a buscar unas instrucciones repartidas en 3 estaciones. En cada una había una lata de cerveza vacía con un papel adentro que tenía la siguiente dirección a la que debían dirigirse. Al llegar a la última estación, podrían dejar el dinero y volver a ver a Ricardo. Los miembros del clan vigilaban en cada estación que la policía no los estuviese siguiendo. Luego de leer la carta, el hermano de Ricardo juntó los $500,000 y se los dio a su tío para que hiciera el cauteloso recorrido. Cuando llegó al tercer punto, a tan solo 3 cuadras de la casa Puccio, dejó el dinero y se retiró sin alzar la cabeza, tal y como se lo habían indicado. Durante varias horas la familia Manukian esperó el llamado que los haría reencontrarse con Ricardo. Era el 30 de julio y no lo veían hacía ya 8 días. Recién 24 horas después, Puccio les dijo que lo liberaría a las 6 de la mañana en un rango de 15 cuadras de su vivienda. Sin embargo, el plan que estaba gestando en la Casa de los Horrores era muy diferente. Arquímedes quería liquidarlo, mientras que la mayoría estaba de acuerdo con dejarlo vivir. Pero había un problema. Era casi seguro que Manukian había reconocido la voz de Alejandro. No quedaba otra opción.
se pusieron manos a la obra para ejecutar el siniestro asesinato. Arquímedes y Laborda durmieron al joven con somníferos para meterlo en la cajuela del Falcon, donde los esperaba Alejandro. Manejaron hasta llegar a un río cerca de Escobar. Arquímedes dijo que todos debían accionar su arma para estar implicados de la misma forma. Detonó primero justo en el rostro. Sin embargo, Alejandro no se animó a quitarle la vida a su amigo, y Laborda tuvo que dar los 2 tiros de gracia. El ovejero alemán de la familia. La tortura no terminaba ahí. Durante la hora que duraban las conversaciones, Arquímedes le describía a Rogelia la ropa que tenía puesta, denotando que la estaban espiando. Pasados los 10 días del rapto, la familia Aulet dio el brazo a torcer y decidió pagar los $150,000. El sistema de entrega duró 3 horas. Empezaron en la capital y terminaron en Lanús. Arquímedes se recogió el dinero triunfante. Él había llegado a tiempo, pero para Eduardo era demasiado tarde. El clan llevaron al joven a General Rodríguez. Condujeron hasta un descampado cerca de un arroyo, donde un albañil cercano a Puccio hizo un pozo. Atacaron a Eduardo con un arma de fuego, arrebatándole la vida. Si bien el clan había salido airoso de sus primeros 2 crímenes, la relación entre los 5 hombres no estaba del todo bien. Arquímedes se quedaba con la mayor parte del dinero, y sus compañeros comenzaron a creer que arriesgaban mucho para ganar poco. Además, con la vuelta de la democracia, los contactos que los protegían comenzaron a disminuir. No obstante, los planes seguían en marcha. El sótano estaba siendo reformado. Arquímedes había contratado albañiles para que construyeran una habitación secreta detrás de un armario. En junio de 1984, el clan tenía en la mira a Emilio Nahún, un empresario de 38 años, dueño de las tiendas Mac Taylor. Estaba casado con Alicia Betty y tenía 2 hijas. Puccio lo visitaba diariamente para hablar de negocios, al igual que con Aulet, pero jamás llegaron a concretar nada. El 22 de ese mismo mes, los miembros del clan se reunieron en un café a comer y repasar el plan, como si de una charla cualquiera se tratase. Arquímedes y Laborda iban a simular esperar un colectivo. Cuando Emilio pasara, le pedirían que los acercara a una distancia cercana. Luego, lo obligarían a manejar media cuadra hasta encontrarse con el coronel y Díaz en otro auto. Una vez reunidos, meterían a Emilio en la cajuela del auto y repetirían el mismo modus operandi de los casos anteriores. Ya había resultado en 2 ocasiones, nada podía salir mal. Mientras tanto, Emilio comenzó su día un poco preocupado. Su mujer había soñado con el ángel del infierno y estaba angustiada, con un inexplicable dolor en el pecho. Intentó calmarla, diciéndole que pensara en el viaje que harían al día siguiente, 4 días en una cabaña en las leñas. Alicia se tranquilizó, despertó a las 2 niñas y las vistió. Le dijo a su marido que ella las llevaría a la escuela, pues prefería que él descansara un rato más antes de irse. Sus hijas se subieron a la cama, abrazaron y besaron a Emilio. El hombre le avisó a Alicia que tenía varias reuniones en el centro y que llegaría a la casa para la hora de la cena. Se despidieron apasionadamente. Cuando Nahón llegó manejando a la calle Austria, un hombre le hizo señas. Al acercarse con el auto, notó que lo conocía. Era Puccio, y a su lado estaba Laborda. Le pidieron que los acercara hasta la embajada. El hombre accedió muy amablemente. Cuando el auto comenzó a acercarse al vehículo dirigido por Díaz, Puccio le avisó que lo iban a raptar. Todo sucedió muy rápido. Laborda intentó someter a Emilio mientras Puccio le pasaba una soga. Logró atarle el cuello, pero el hombre era muy fuerte, mucho más que los 2 miembros del clan. Por suerte, para salvarse, el coronel bajó del auto y golpeó a Emilio. Le voló los lentes a Laborda, el miembro del clan. Buscó su arma, pero no la encontró. El coronel le alcanzó la suya desde fuera del auto. Emilio no se daba por vencido, estaba a punto de soltarse, pero era obvio que la situación los excedía. Era de día. Cualquiera podría haberlos visto. Así que dio la orden, una detonación rápida y Emilio Nahún dejaría de luchar. Laborda lo asesinó mientras escuchaban los últimos gritos de súplica. Los 4 hombres se dirigieron al auto contiguo para escapar.
Temían que la policía los encontrara. Sin embargo, Arquímedes no estaba asustado. Se puso a limpiar con un trapo todas y cada una de las manchas hemáticas que Emilio había dejado. Recién cuando terminó el aseo, pudieron marcharse, pero algo había cambiado para siempre. Arquímedes comenzó a tener a la Borda en la mira. No estaba contento con su desempeño en el intento de rapto de Nahún. Si bien el cuerpo fue encontrado rápidamente, la investigación policial no avanzaba porque no se conseguían testigos. Se llegó a especular que Eduardo era un criminal que transportaba sustancias o que Alicia había dado la orden de eliminarlo. El clan decidió continuar con el plan. Querían dinero a toda costa. A los pocos días del asesinato, Arquímedes llamó a Alicia para decirle que su marido le debía $290,000, pero que había subido el monto a $350,000 porque ella puso una denuncia. Si la mujer no le pagaba, tanto ella como sus hijas correrían el mismo destino que Emilio. Totalmente asustada, Alicia llamó a un juez amigo para pedir ayuda. Él la puso en contacto con el Departamento de Estafas de la Policía Federal y rápidamente armaron una estrategia. Alicia entregaría el dinero, pero todo el lugar estaría repleto de policías vestidos de civil. Sin embargo, esto jamás pudo llevarse a cabo. Cuando Alicia fue a la primera parte del recorrido, nadie la esperaba allí. Un miembro de la policía le había avisado a Puccio del plan. Completamente horrorizada, Alicia decidió armar las valijas e irse al día siguiente a Río de Janeiro junto a sus hijas. No le avisó a nadie de su partida y en su casa quedó a cargo una empleada doméstica. El día que se fue, sonó el teléfono. Cuando la mujer atendió, del otro lado nadie hablaba, solo se escuchaba una tranquila música brasileña. A pesar de lo complicada que se había tornado la situación, el clan no se disolvió, más bien se amplió. En 1985, Arquímedes le envió un artículo a su hijo Daniel sobre el rapto de Manoukian. Lo invitaba a formar parte del negocio familiar, al que definía como una industria sin chimeneas y con poca mano de obra. Daniel se vio tentado ante la siniestra oportunidad y tomó un avión desde Nueva Zelanda hacia Buenos Aires. Cuando Daniel llegó, Arquímedes lo recibió expectante y con un regalo, una camioneta para utilizar en los futuros crímenes. Le dijo que debían poner manos a la obra con la siguiente víctima, una mujer llamada Nélida Bulín de Prado. La mujer tenía 58 años y era dueña de 2 de las concesionarias más grandes del país y de una reconocida casa funeraria. Corría el rumor de que durante la dictadura militar había hecho negocios con el asesino Eduardo Macera, enterrando desaparecidos a cambio de dinero. El 22 de julio de ese mismo año, el clan interceptó a Elida en la calle. La subieron a la camioneta nueva y le pusieron una capucha. Luego la llevaron a la casa Puccio. La nueva celda era aún más tétrica que los otros escondites. Solo se podía acceder desde el sótano, que estaba lleno de objetos, herramientas y 500 botellas de vino. También había un armario grande que, al abrirlo, daba acceso a la habitación. Esta tenía las paredes cubiertas de papeles. Solo había un catre, un ventilador y un montón de paja para que las víctimas creyeran que se encontraban en el campo. Arquímedes descolgó el teléfono para realizar el ritual de siempre. Llamó a los hijos de Elida y les pidió $5 millones, amenazándolos con documentos que, según él, probaban la relación de su madre con el exdictador. A diferencia del resto de las familias, los Bulini y de Prado no dudaron en llamar a la policía. Sin embargo, mientras la investigación se ponía en marcha, su madre vivía un infierno. Los miembros del clan decidieron divertirse a costa de ella. Le preguntaron si quería arroz con pollo. Cuando Nélida puso las manos sobre el plato, notó que le habían llevado solamente una pata y un grano de arroz. Rompió en llanto mientras sus captores se reían perversamente. Pasaron las semanas, y Nélida seguía encadenada y bajo los efectos de los somníferos. Solo podía hacer sus necesidades en un balde que vaciaban una vez al día, por lo que la habitación estaba inundada de un olor nauseabundo. Perdió la noción del tiempo. Todos los días, Arquímedes llamaba a los hijos en el día.
Los investigadores grababan todas las conversaciones y descubrieron que las llamadas se hacían desde distintos teléfonos públicos en el barrio de Flores. El 23 de agosto, los miembros del clan Puccio intentaron cobrar la recompensa de la familia Bolini de Prado. Arquímedes, Daniel y La Borda se dirigieron a una estación de servicio en Floresta, donde fueron rápidamente rodeados por 15 brigadas de la policía. Arquímedes, en un intento desesperado de escapar, afirmó que su casa estaba llena de dinamita, pero nadie le creyó. Mientras tanto, el coronel y Díaz fueron detenidos en sus casas. En la casa Puccio, la policía encontró a Alejandro, su novia, Epifanía, Adriana y Silvia. Tras negar cualquier conocimiento de los crímenes, todos fueron detenidos. En el sótano de la casa, la policía halló a Élida encadenada, un cuaderno con los nombres de futuras víctimas, armas, radios, capuchas y libros relacionados con el secuestro. A pesar de las negativas iniciales, tanto Díaz como La Borda confesaron los crímenes, incluso revelando el lugar donde habían enterrado el cuerpo de Aulet. Las mujeres de la familia Puccio también fueron procesadas, aunque algunas fueron liberadas por falta de pruebas. Daniel fue condenado a 13 años de prisión, pero se fugó en 2011 y fue detenido nuevamente en 2019 en Brasil. Guillermo La Borda, Alejandro Puccio y Roberto Díaz fueron sentenciados a prisión perpetua. Alejandro intentó suicidarse varias veces mientras estaba en prisión y finalmente falleció de neumonía en 2007. Arquímedes fue condenado a cadena perpetua en 1995, pero su mayor tragedia fue la disolución de su familia. Epifanía y Silvia se mudaron y cambiaron sus apellidos, cortando todo contacto con él. Arquímedes se convirtió al evangelismo y estudió Derecho en prisión, obteniendo la libertad condicional en 2008. Tras violar su libertad condicional, fue trasladado a un instituto correccional y finalmente liberado nuevamente. En sus últimos años, Arquímedes vivió en General Pico, La Pampa, ejerciendo como abogado y casándose con una clienta. Fue rechazado por la comunidad y finalmente falleció solo en 2013, siendo enterrado en una fosa común. La Borda, el más cercano a Arquímedes, expresó arrepentimiento solo por no haber matado a su socio. Tras ser liberado y apresado nuevamente por fraude, falleció en 2019. Gracias por acompañarnos en Crímenes Nocturnos. Esperamos que hayas encontrado esta historia tan fascinante como nosotros. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestra comunidad para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Comparte, dale like y comenta, ya que tu apoyo es esencial para nosotros.